Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Estamos muy contentos porque la venida del Señor se aproxima con pasos agigantados. Nosotros nos damos cuenta por todo lo que pasa, todo lo que sucede. Así de que fíjese que hasta el mundo lo está hablando a través de las películas, porque están pasando unas películas donde muestran el estado de un mundo en su final y en películas, y nos estamos dando cuenta ahora cómo el mundo se ha venido desbalanceando de una manera terrible. Han muerto congelados, han muerto por virus, han muerto aún de hambre total. La profecía se ha estado cumpliendo y por eso podemos decir que hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que de un momento a otro nosotros seremos trasladados a un reino glorioso. Lo que se puede lamentar es que muchos del mundo no van a alcanzar esta gran bendición, y lo peor, que posiblemente algunos de los cristianos que se hacen llamar cristianos. Así de que nosotros luchemos y perseveremos, porque la venida del Señor está cerca. Muy bien, en esta noche, mis amados hermanos, vamos a ver siempre el tema general es el cuerpo y el alma. Hemos explicado sobre qué es el cuerpo y qué es el alma, ¿verdad? Tiene estas características hermosas en el cuerpo humano. Si no tiene el alma, si no tiene el espíritu, no puede vivir. Y el alma tiene algo especial, en lo cual es ahí donde está el cimiento de las emociones, el cimiento del querer, del yo, bueno, etcétera, etcétera. El domingo me parece que vamos a dar un mensaje relacionado con lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero ahora vamos a ver en este tercer estudio la vida de Juan, ¿verdad? La vida del apóstol Juan. Es una vida muy interesante, una vida que nos da muchas enseñanzas, una vida que podemos nosotros ver que, como cualquiera de nosotros, el apóstol Juan tuvo debilidades, tuvo sus cosas en su personalidad, pero él pudo triunfar al final de todo, como todos los apóstoles que hemos visto. Ya vimos al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién fue Pablo? Pablo fue un hombre sanguinario al principio, cuando se le llamaba Saulo, perseguidor de la iglesia, mató a algunos y total, era un hombre con características desastrosas en su alma, pero cambió y llegó a ser uno de los instrumentos más grandes y más hermosos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también a Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro también, por supuesto que cargaba un arma, una espada, era porque era un hombre violento. Incluso le quiso cortar le cortó la oreja a uno de los guardias que quisieron en aquella noche agarrar a nuestro Señor Jesucristo cuando fue entregado por Judas. Entonces él le cortó la cabeza. Este personaje se llamaba Malco. Así de que vemos las características de estos hombres, e incluso podemos nosotros retroceder un poco y pensar quiénes éramos nosotros antes de venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuando llegamos a los pies de Cristo, todas las cosas cambiaron. Todo aquello maloso, todo aquello infectado por el pecado, desapareció, porque nuestro Señor Jesucristo nos perdonó y ahí nos hizo nuevas personas, y ahí comenzó a cultivar en nosotros el Espíritu de Dios, una persona diferente, una persona con cualidades al servicio de Dios, al servicio de la
comunidad, al servicio de todos. O sea que llegamos a ser de bendición para el medio ambiente. Siempre hemos dicho, hermanos amados, que nosotros somos de bendición, principiando en nuestros hogares. Si somos cristianos en nuestros hogares, somos de bendición en la iglesia, somos de bendición en nuestro trabajo, donde quiera que nos desarrollemos socialmente, somos de bendición. Y somos de bendición para el Estado, somos de bendición para la nación y somos de bendición para el mundo, porque somos hijos de Dios, nuevas personas en Cristo Jesús. Así de que todo lo que ha hecho nuestro Señor, pero indudablemente que al nosotros saber las características de estos apóstoles, nos damos cuenta de las grandes y hermosas cosas que Dios hace al ser humano cuando lo cambia. Por eso hemos tratado de ver ahí. Ahora vamos a ver al apóstol Juan. Así que vamos a leer la palabra en el Evangelio de San Juan, el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo número 13, verso 21. Ahí vamos a empezar a hablar y a definir lo que es la vida del apóstol, lo que fue la vida del apóstol Juan. Dice así la palabra, San Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. O sea que se conmovió nuestro Señor Jesucristo y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, vea cómo nuestro Señor Jesucristo se conmovió en su corazón y le trajo tristeza y amargura en ese momento. ¿Por qué? Porque uno de los 12 le iba a entregar. Esa era la expresión que da al principio. En el verso 22 dice: entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Tenían mucha razón, por eso se comenzaron a ver, bueno, ¿quién es? ¿Quién fue el que cometió este gravísimo error de traicionar al Maestro, de traicionar al Hijo de Dios? Y se miraron los ojos. Yo creo que había confusión en el corazón de ellos. Estamos viendo lo del alma. En el verso 23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Aquí comienza a mencionar al apóstol Juan. El apóstol Juan fue de características nobles, de características humildes, y él tenía un amor tremendo hacia nuestro Señor, que en ese momento aparece él en ese escenario maravilloso, recostado al lado de él. Podemos decir que estaba recostado en su hombro o recostado en su pecho de Jesús. Y dice: a este pues hizo señales Simón Pedro. O sea, vea que siempre Simón, ya vimos a Simón, y aquí aparece Simón que le hizo señas a Juan. Ya me imagino que le dijo: bueno, ¿qué está pasando con esas señas? Hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea que como Juan estaba tan cerca de Jesús, Pedro le hizo señal a Juan, pidiéndole que le dijera a nuestro Señor Jesucristo de quién se estaba refiriendo al decir alguien me va a entregar. En el verso 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, mire, entonces él estaba recostado cerca del pecho. O sea que por eso a Juan se le identifica como el apóstol del amor, porque él siempre tuvo esa demostración
yo pienso que después de aquella mujer que le lavó los pies, que le ungió su cabeza con ungüento y que le secó las lágrimas con su cabello de sus pies, que fue un gesto tan grande, tan precioso, tan glorioso, que hasta hoy día se habla y se predica y se enseña de esta mujer. Ahora encontramos a Juan con estas características también. Y con características que yo no sé cómo en aquel tiempo los hombres lo vieron, porque han resultado algunos comentarios que no fueron muy favorables. Un grupo de personas se les estaba predicando, se les estaba evangelizando y se les estaba poniendo en el orden social, en el orden que cual Dios hizo y creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? O sea que así fue la creación. Dios hizo al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. Estoy hablando del matrimonio. Y ahora los que están practicando el matrimonio hombre con hombre o mujer con mujer, ellos tienen ese amparo, y me extrañó mucho que se abocaran a este pasaje donde dicen, pero si Juan se acercó y tuvo esas manifestaciones, se atrevieron a decir sexuales por ser hombre y haberse acercado a un hombre, pero realmente es absurdo el poder pensar de esa manera. Solamente fue una defensa de este grupo de personas, a cuales respetamos sus ideologías y su forma de ser, pero no es lo correcto porque no fue lo que Dios hizo. Pero traigo a colación esto porque pues cuando la palabra dice aquí que entonces recostado cerca de su pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, ahí había como un cuadro muy extraño, ¿verdad? Como que usted, un hombre, un hermano, se recueste al pecho de otro hermano, se va a mirar muy raro, ¿verdad? Pero ahí había una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios en nuestro Señor. Entonces, ahí nuestro Señor le responde, porque dice que Él respondió en el verso 26, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado. O sea, mire la característica gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él bien hubiera dicho, bueno, va a ser Judas, aquel que está allá sentado. Él lo hubiera podido hacer, pero Él honestamente, para dejarlo a todos así, Él le dijo, el que a quien yo pidiere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea que ahí, con ese gesto que hizo nuestro Señor Jesucristo, al ver mojado el pan y habérselo dado a Judas, con eso le estaba diciendo al grupo de sus discípulos que Él era el que le iba a entregar. Y nosotros sabemos muy bien esa historia, que una historia muy trágica, pero fue una historia que nos trajo bendición, porque a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa muerte en la cruz del Calvario, nosotros ahora tenemos el perdón de nuestros pecados y la esperanza y la promesa de poder llegar al cielo y de ser hijos de Dios. Gloria a Jesús. Juan en griego se llama Ioannes, o sea que la palabra Juan su significado en griego es Ioannes y en hebreo es Yohaná en hebreo. Estoy diciendo, casi no me gusta a mí meterme con el hebreo ni con el griego, pero hay veces sí es muy importante. ¿Por qué? Porque esto trae un significado
Y el significado total es Jehová ha hecho gracia. O sea, ese es el significado de Juan. Jehová ha hecho gracia. Y Juan y Jacobo, que vamos a ver porque fueron hermanos, que fueron hijos de Zebedeo, y eran una familia, ellos fueron una familia de pescadores. Por eso vamos a ir ahora al libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, porque ahí vamos a encontrar ya en Mateo capítulo número 4, verso 19. Mire lo que dice la palabra. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea que el propósito de nuestro Señor Jesucristo de haber formado un equipo de 12 discípulos era para una misión tan importante como era llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo acá, y os haré pescadores de hombres. La mayoría de los discípulos eran pescadores, y yo creo que fue ahí donde él trajo pues ese ejemplo, yo os haré pescadores de hombres, vamos a ver más abajo. Entonces ahí estaba formando, y damos gloria y honra a nuestro Dios porque han pasado ya muchas generaciones, 2000 años y unos cuantos años más, y el evangelio ha llegado hasta nuestro tiempo, hasta nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente aquellos discípulos que fueron preparados por nuestro Señor, que les cambió todas sus características, sus personalidades, que pulió sus almas y que cambiaron todo su ser, dieron todo lo que tenían para que el evangelio continuara. El evangelio continuó, empezó en Jerusalén, de ahí en Samaria, y de ahí pasó a Judea, y dijo hasta a los confines de la tierra, y ha llegado hasta nuestro tiempo. A través de la historia han venido hombres y mujeres que han dado su vida y que se han convertido en discípulos. Créanme, hermanos amados, que nosotros seguimos siendo, usted y yo siempre seremos discípulos, porque siempre estamos aprendiendo. Y en medio de ese aprendizaje, Dios está derramando su voluntad y está haciendo el propósito que Él quiere en nuestra vida para que nosotros hagamos también lo que debemos de hacer en nuestro tiempo, para que este evangelio no se quede en este lugar, en este año, sino que continúe en las próximas generaciones, si es, aunque yo siento que de un momento a otro viene Cristo, pero de todas maneras no podemos decallar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo como lo hicieron los otros discípulos. Dice así el capítulo número 4, verso 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. O sea que en el instante del llamado, qué bonito y qué maravilloso es tener espontáneamente la respuesta, porque Dios siempre está llamando. Nosotros podemos sentir, y ese es la armonía que tiene que haber en la iglesia. Cuando en la iglesia se mueve el poder del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo comienza a hablar al corazón, y cuando habla al corazón, espontáneamente uno siente cuando Dios le está hablando a uno. Entonces poder empezar a hacer lo que Dios quiere que haga. Hay por ahí un texto donde llama a uno y le responde y le dice, deja que entierre a mis padres, ¿verdad? No era porque en ese momento estaba en la vela de un padre, de su padre o de su madre, y que los tenía primero que entregar, sino que la idea que está poniendo ahí, esta palabra es de que que fue llamado discípulo, su petición fue, deja que entierre a mi padre y a mi madre y después te seguiré. Entonces,
como que estaba poniendo pretextos, pero era para que hasta que muriera el papá o hasta que muriera la mamá, él entonces tenía toda la libertad de poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y no, lo más importante, hermanos, es que nosotros pensemos que en todo nuestro Señor tiene la prioridad. Él tiene la prioridad, porque Él dice, no sé cómo nosotros podemos pensar en esta palabra que Él dijo: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. O sea que cuando Él dice, buscad primeramente el reino y todo vendrá por añadidura, ahí podemos ver, si nosotros, hermanos amados, empezamos y hacemos la obra del Señor, entonces indudablemente que el Señor nos va a bendecir en todo momento, Dios, y de todo lo que nosotros necesitamos. Por eso ellos, dice que entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, y aquí es donde está la mención de Juan, donde dice a estos 2 hermanos, o sea que eran 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Ahora, es interesante porque nosotros podemos ver que estos 2 personajes, Juan y Jacobo, fueron los que siempre estaban cerca de Jesús, tenían unas características, y muchos mentores dicen que ellos fueron formados bajo un ambiente de disciplina y de amor. Por eso es que se ven que están muy unidos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos pueden decir en sus enseñanzas que qué bueno es cuando una familia, cuando un padre, una madre crían o enseñan de la mejor manera a sus hijos, porque los resultados de un buen ejemplo, el resultado de una buena enseñanza, el ejemplo de una buena administración social hacia la familia, trae resultados que pueden conllevar a cosas grandes. Y Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas que traen a sus niños, porque pues van poniendo atención. Y se ha comprobado, hermanos amados, que hay veces nuestros niños vienen a la iglesia y como que no ponen atención, ¿verdad? Pero ellos están percibiendo en su corazón, en su mente. Es como en los hogares. En los hogares hay veces cuando son disfuncionales, el matrimonio esperan que los niños se duerman para entrar en los conflictos, en los reclamos, para que ellos no se den cuenta, sin saber que inconscientemente a través de ese ambiente ellos perciben esa educación y esa formación. Estoy hablando porque de la misma manera ahora miramos a estos 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Dónde estaban? En una barca. ¿Qué hacían? Estaban remendando las redes porque eran pescadores, y de ahí los llamó. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, estaban ocupados. Y es que ahí podemos sacar otra enseñanza para nosotros, que nuestro Dios no anda buscando a ver quién está desocupado, quién no está haciendo nada. Dios anda buscando a gente que está ocupada. Dios anda buscando a gente que está activa. Y por eso nosotros, hermanos, créanme que entre más nosotros vamos a buscar a nuestro Dios, Dios más va a estar interesado en nosotros para que nosotros le podamos servir de una manera hermosa. Vamos a ver de dónde viene el nombre. Vamos a Marcos. Marcos en el capítulo número 3,
verso 17. Mire, aquí viene el apellido de estos dos. Dice, verso 17 del capítulo 3 de Marcos. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellido Boanerges. O sea que así él los apellidó. Muchos dicen que fue, ¿cómo le llaman? Cuando uno le pone un nombre a otro, apodo. Dicen que fue un apodo, pero realmente la expresión no fue un apodo, sino que fue un apellido. Un apellido que Dios les puso, o digo que ahora iban a ser Boanerges. Ahora, ¿por qué Boanerges? Esto es hijos del trueno. O sea que por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo, ahora ustedes se van a apellidar a Boanerges, porque esto quiere decir que son hijos de trueno. O sea que tenían un nombre muy, muy especial al decir que eran hijos del trueno. ¿Qué es? Imaginémonos, ¿qué es ser hijo del trueno? ¿Qué es lo que hace un trueno? ¡Pum! O sea, suena, ¿verdad? O sea, lleva a cabo en el momento, en el instante, lo que tiene que ser. Entonces, ellos tenían esa capacidad. Por eso nosotros encontramos las características que les llegaron a dar a ellos una posesión muy especial en la vida en aquel tiempo, estando alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver una promesa que es importante que nosotros la miremos. Vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 1, versos 5 y versos 6. Oiga lo que dice la palabra. Por vuestra comunión en el Evangelio, o sea, hay que tener una comunión, así como todos ustedes están ahora en esta noche en una comunión, atendiendo, escuchando, poniendo por obra y sobre todo guardando el Evangelio de nuestro Señor. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, o sea, desde el primer día hasta ahora. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque desde el momento que usted y yo, vamos a decir, que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese primer día hasta ahora sostenemos la verdad, el Evangelio, su palabra, y la ponemos por obra. Por eso estamos viendo que la promesa para una buena obra. Estando persuadido de esto, dice el apóstol, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hermanos amados, que estando persuadido de esto, estando persuadido que el que comenzó, o sea que hay una promesa gloriosa ahí, porque el que empezó la obra en nosotros, dice, la perfeccionará siempre hasta el día de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Yo no puedo decir que soy el mismo de hace algunos 10 años, hablando de la posesión cristiana que yo tengo. O sea, siempre el fundamento de la palabra de Dios está consistente en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, y no ha cambiado, no ha variado absolutamente en nada. Y vengo desarrollando, como todos y cada uno de ustedes, venimos desarrollando lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Y cada día Dios la va perfeccionando hasta el día que Él venga. O sea, que todos los que pasaron, en el pasado, el presente y en el futuro, van a ser perfeccionados. Y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Eso es muy interesante, era lo que decíamos al principio, cuando estamos hablando de la promesa para una buena obra, porque así como muchos fueron de bendición en el pasado y dieron su vida, aunque no hayan quedado sus nombres inscritos en un libro de historia, en la historia gloriosa del libro de la vida, en nuestro Señor Jesucristo, ahí está todo lo que hicieron. No importa que el hombre no se haya dado cuenta, lo que importa es de que nuestro Señor estuvo no solamente de acuerdo, sino que contento y alegre. Así como Él entregó su vida, muchos han entregado su vida también para que el Evangelio continúe, y lo ha venido perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor, porque ese es el propósito de nuestro Señor. Por eso ese verso maravilloso de Juan, capítulo número 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No solamente fue para aquel tiempo, para aquella generación, sino que a través de las generaciones que han pasado, muchos hemos alcanzado esa salvación y muchos hemos sido involucrados para ir y ahora desarrollar esa obra gloriosa. Mi intención es que sigamos trabajando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al libro de Lucas. Lucas, capítulo número 9. Aquí vamos a aprender algo sobre algo absurdo que sucedió en la vida de estos discípulos. Mire, Lucas capítulo 9, verso 46. Dice así la palabra: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Si nosotros subimos más arribita, vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo ya empezaba a declarar su muerte, estaba conmovido. Él estaba a punto de que lo iban a matar, a sacrificar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el propósito en ese momento carnal? Estamos hablando del alma. Ellos no tenían la manifestación del Espíritu en sus corazones. Entonces, esa manifestación carnal en la vida de ellos comenzaron a discutir. Dice que entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ya me imagino que ahí estaba Lucas y dijo, bueno, yo creo que yo soy un poquito más preparado, yo soy el que voy a quedar al mando de todo. Vino por allá y dijo, no, Señor, yo como Pedro, yo soy el que me voy a quedar porque yo voy a ser el primer papa, ¿verdad? Y así todos comenzaron a murmurar, porque eso es lo que dice, entraron en esa discusión, quién iba a ser el mayor de todos. En el verso 47, como nuestro Señor Jesucristo tenía todos los dones, bendito sea su nombre, dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Oh, gloria a Jesús. Bendito sea su nombre. Mire qué explicación más grande. Pone a un niño. ¿Por qué pone a un niño? Porque un niño, hermanos amados, en su característica humana, ustedes han visto cuando los niños se pelean, ¿verdad? Ellos se pelean, pero al rato ya andan juntos otra vez jugando.
y como que no ha pasado nada. Pero mire, a nosotros los viejos, si nosotros nos enojamos, pasamos años y años y hasta nos separamos. Tal vez fuimos amigos por mucho tiempo, pero eso nos separa. ¿Qué formación en nuestra alma más tremenda hay? Un comportamiento, y no debería de existir eso en nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, porque así lo dice su palabra, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros, entonces no deberían de pasar esas cosas, porque el que gobierna en el corazón del cristiano es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios gobierna, entonces difícilmente, hermanos amados, se van a cometer estos errores, ¿verdad? Pero ahí vamos a las grandes discusiones que siempre caben en medio de hay veces de nuestro ambiente. Entonces pone ese ejemplo del niño. Al que recibe a un niño, dice, es como que me recibe a mí, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, ¿cuál es la idea que podemos tomar de eso? Aparentemente, hermanos amados, el líder, en este caso, porque vamos a ver más abajo el llamado de Juan, su característica, lo que le hizo, lo que tenía su personalidad en ese momento. Recordemos que todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos no tenían el Espíritu Santo, estaban con el Señor Jesús, pero no tenían el Espíritu como nosotros lo tenemos ahora. Entonces, ellos tenían que aprender, y ahora nosotros aprendemos, que cuando Dios nos da algo, nosotros lo tenemos que retener con todo el corazón y con toda el alma. Los dones, hermanos amados, los dones son para todos y cada uno. Y los dones, hermanos, ¿cómo se dice esa palabra cuando no son irrevocables? O sea, si Dios te da algo y Dios me da algo, no nos lo va a quitar. Aún te estés portando mal o se esté portando o me esté portando mal, Dios no me lo va a quitar. Por eso al final de todo dice que alguno se va a acercar y le va a decir, Señor, Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios y oramos por los enfermos y estos sanaron. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, Dios no puede quitar, y hay veces puede ser que nos equivoquemos, como estamos viendo que Dios nos respalda y no estamos bien y nos confiamos. Entonces, el problema va a ser al final de todo eso. Es mejor ser humilde, es mejor ser el más pequeño, es mejor darle la gloria y la honra a nuestro Dios, es mejor todo lo que haga sea mejor que todo lo que están haciendo todos. Para Dios es la gloria, porque en resumidas cuentas, hermanos amados, nosotros no podemos hacer nada si el Señor no está en nuestro corazón, ¿verdad? Lo vamos a hacer, pero vamos a tener un doble castigo. Hay aquel de que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo, será doblemente castigado, dice su palabra. Entonces, qué terrible. Entonces, dice que ese será el más grande. Ahora, ¿por qué será más grande? Recuérdese que la Biblia dice que el Señor viene pronto y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. En el verso 49, mire, dice, entonces respondiendo Juan, mire a Juan, respondiendo Juan dijo, estamos viendo el personaje de Juan. Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Mire qué tremendo. O sea que sin
sin primero consultar con nuestro Señor Jesucristo. Mire qué característica. O sea, hablamos que en el alma está las emociones, el asiento de las emociones, y hay veces la persona es tan emocional que hace cosas que piensa que están buenas, pero realmente están malas, porque eso fue lo que pasó en la vida de Juan en este momento. Juan le dice: Señor, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre, y le dice en tu nombre, pero no nos sigue, dice, pero no nos sigue. Entonces dice que ellos lo quitaron, lo alejaron, sin consultar con nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro Señor Jesucristo dice, Jesús les dijo: no se lo prohibáis, en el verso 50, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea que de todas maneras, hermanos amados, hay una justificación. Por eso nosotros tenemos la doctrina de la justificación. Nosotros ya fuimos justificados, y dentro de esta justificación es mejor hacer como conviene hacerlo y no hacerlo como conviene a nosotros hacerlo, porque a veces nos conviene a nosotros hacer. Por eso tenemos que escuchar muy bien la voz del Señor. Y para escuchar la voz del Señor, nosotros tenemos que someternos mucho al Señor. Yo he escuchado a muchos predicadores, a muchos pastores, a maestros que dicen: Dios me habló, Dios me habló. Y yo siempre he querido hacer esa pregunta: ¿cómo es que Dios les ha hablado? ¿Es que escuchan la voz audible? ¿O es que cómo? Porque si Dios me habló, ¿cómo me habló? Yo lo que puedo entender, hermanos, que Dios tiene algunas maneras de hablar. Una de ellas es que habla a través de la palabra, como estamos haciéndolo ahora, ¿verdad? Porque nos convertimos en profetas. Por eso dice el apóstol, cuando estudiamos al apóstol Pablo, los dones, yo os aconsejo que mejor profeticen, o sea, que profeticen todos, porque ahí es donde nosotros sacamos palabras que van a servir de edificación a nuestra vida. Esa es una. Y la otra es de que nosotros estamos buscando de Dios y podemos sentir profundamente algo especial en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu, y podemos ver ahí que Dios se está manifestando en algo hacia nosotros. Y la otra manera es por sueño, ¿verdad? Dios nos puede hablar por sueño, y Dios me ha hablado mucho por sueño. Así de que esa es la forma como Dios se manifiesta a nosotros. Muy bien. Lucas capítulo 9, verso 54. Siempre ahí mismo, solo baje un poco. Estamos viendo a Juan. Viendo esto sus discípulos, dice el verso 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Qué tremenda petición! Mire, ¡qué tremendo! Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, ¿qué podemos decir cuando estas características, como la característica de Juan, estuvo de esa manera? ¿Qué fue lo que Juan estaba pidiendo por eso se le llama el hijo de trueno? Porque pues él, aunque aparentemente pensó él que estaba haciendo o pensando lo bueno, estaba pensando lo malo. ¿Cuál era la petición de él? Era que pidamos que mande, que caiga fuego del cielo, como hizo con Elías y los consumió. O sea, cuando dice como lo hizo Elías, ahí nos damos cuenta, hermanos amados, que
en el tiempo antiguo, tanto los sacerdotes, tanto los del Sanedrín, tanto los del Lecuperio y todos estos que se movían en el estado religioso, habían aprendido en el Antiguo Testamento, porque ahora encontramos que Juan sabía lo que había sucedido con Elías, que Elías había orado y había caído fuego, pues de la misma manera estaba pidiendo él. ¡Qué tremendo! Por eso la respuesta de nuestro Señor fue: entonces, volviéndose él, les reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nosotros tenemos que usar toda la sabiduría de nuestro Dios. O sea que aquí había un carácter violento. Y es lo menos, hermanos, que nosotros queremos tener, ¿verdad? Ese carácter violento. Recordemos que está el carácter flemático, está el colérico y está el pasivo. Y bueno, y esos nos identificaban a nosotros, siendo bien coléricos, pero eso fue en el mundo. Por eso, más adelante, cuando nosotros ya veamos las cosas aún mejores en estos discípulos, vamos a darnos cuenta que todos cambiaron, tanto Pablo, tanto Pedro y ahora Juan, y todos sus discípulos cambiaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendió allá en aquel lugar del aposento alto. A los 50 días que nuestro Señor Jesucristo murió, estuvo 40 días todavía con ellos. A los 10 días que Él subió a los cielos, entonces vino el Espíritu Santo a estos varones. Hasta el día de hoy ha llegado a nosotros. Puedo encontrar otra cosa tremenda en la vida de Juan, que fue provocada por su mamá, entonces por su madre. Vayamos a Mateo capítulo número 20. Y vamos a ver acá algo que nos deja sorprendidos. En el capítulo 20, verso 20 en adelante, dice, escuche lo que dice la palabra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién era? Jacobo y Juan. Con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. O sea que se dice que la madre de Jacobo, de los hijos de Zebedeo, fue Salomé, de nombre Salomé. Ella vino a nuestro Señor Jesucristo y vino con una petición y vino con algo especial para los hijos. ¿Y cuál fue esa petición? Él les dijo: ¿qué queréis? O sea, nuestro Señor Jesucristo, Él lo sabía indudablemente, pero dejó la expresión, o sea, que expresara qué era lo que quería. ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Qué tremenda petición, ¿verdad? Híjole. Y realmente, hermanos amados, viéndolo bien, todavía esa emoción en el alma de lo malo, de la mala influencia, todavía sucumbía, porque ¿qué era lo que estaba pretendiendo la mamá de estos dos discípulos? Era ponerlos con alto orgullo, porque imagínense sentarse uno a la diestra y el otro a la izquierda, cómo se iban a sentir orgullosos, vanagloriosos. Y esto nos enseña, hermanos amados, que en la obra del Señor todos somos iguales, todos somos iguales. Dios nos quiere a todos de la misma manera. Hagamos más o hagamos menos, Dios nos va a querer de la misma manera.
el resultado de esto va a ser en el reino de los cielos, porque unos van a ser recompensados más que otros, pero Dios nos quiere a todos, ¿verdad? Entonces, qué tremendo cuando nosotros, yo quiero ser el mejor, que no hay otro como yo. No, definitivamente en una condición de esa nosotros estamos mal. Entonces Jesús respondió y le dijo: no sabéis lo que pedís, porque dice, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, dice, y a mi izquierda, no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Recordemos, hermanos amados, que hay una promesa en la última iglesia que está, en las 7 iglesias, ahí en Apocalipsis, donde el Señor dice: y al que venciere, le daré que se siente conmigo, así como yo me senté a la diestra del Padre. O sea, él lo que estaba expresando es que al que venciere, para nosotros obtener estos galardones gloriosos, como lo que estaba pidiendo en la petición la mamá de Juan y de Zebedeo, entonces aquí ya tenía el nombre de Santiago. Entonces, hermanos, como que era algo absurdo. ¿Cómo vamos a pedir algo que no lo hemos podido ganar siquiera? ¿Verdad? Es como las bendiciones. Queremos que Dios nos bendiga y no hemos puesto nosotros en práctica que nosotros debemos de bendecir primero a nuestro Dios. Por eso dice: buscad primeramente el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que bendecir a nuestro Dios. Después de esto, Dios nos va a bendecir a nosotros y nos va a bendecir a la manera a la cual Él quiere bendecirnos. Entonces, aquí es una enseñanza. Bueno, ¿por qué no pasamos ahora al libro de Apocalipsis? Ya vamos a ir terminando, hermanos. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, 8 y 9. Dice: yo Juan, ya Juan ahí, para entonces ya Juan estaba ya anciano, ¿verdad? Mire el gran propósito que Dios derramó sobre Juan, el propósito de traer la revelación de los acontecimientos más grandes que ha habido en la tierra y que van a haber. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Un pequeño error del apóstol Juan en ese momento, ya para terminar todo, porque lo encontramos en el capítulo número 22. ¿Qué era lo que estaba dando? Prácticamente estaba poniendo como en idolatría al personaje el cual le había llevado ese mensaje, cuando el que merece toda la honra y toda la gloria era nuestro Dios. Por eso el ángel dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Mejor adora a Dios sea la gloria. O sea, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Si esto pasó en la vida de estos personajes, de estos discípulos, entonces, hermanos amados, fácilmente pueden pasar cosas también en nuestra vida. Esa es la enseñanza, que nosotros tenemos que aprender siempre a
ser lo mejor, a decir lo mejor, a poder desarrollar lo mejor, donde nuestro Dios pueda estar Él contento con lo que nosotros hacemos y que no el enemigo vaya a tomar ventaja sobre nuestros dichos ni sobre nuestros hechos, sino que para Dios sea la gloria y la honra. Primera de Juan, en el capítulo número 2, verso 9, hay una exhortación. Mire, el que dice que está en luz, ya lo está diciendo Juan. Mire la actitud de Juan ya, es diferente. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, ¿verdad? Ahora ya se despojó totalmente de la idea, porque yo supongo que cuando la mamá fue a pedir esa petición de que uno se sentara a un lado y el otro al otro lado, ellos no eran pequeñitos ni niños para no entender, ya eran grandes. Ellos podían haber entendido y podían haber dicho a la mamá: madre, no lo hagas porque eso no es conveniente. Más sin embargo, ahora ya encontramos a Juan con una posición muy diferente, donde relaciona el amor, porque cuando él dice esto, dice: el que dice que está en la luz, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Así de que yo creo, hermanos, que nosotros estamos en la luz porque nosotros amamos a nuestros hermanos. Por eso es que es uno de los primeros mandamientos de nuestro Dios, donde que nos amemos los unos a los otros. Bendito el Señor. Primera de Juan 4:7, dice así el Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor. Así que sin tener discernimiento, hermanos amados, cuando alguien entra en estos conflictos, ¿cómo podemos decir que va a amar a su hermano, va a amar a su hermana, cuando estos pleitos terribles que disuelven la amistad, la armonía, la hermandad? Eso es algo tremendo. Se dice que tienen a Dios, pero indudablemente Dios no está con ellos. Por eso la palabra viene a ser una palabra gloriosa. Cuatro 4:20, primera de Juan. Mire lo que dice 4:20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Mejor dicho, no se puede. Por último, hermanos amados, vayamos a Juan capítulo, primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Y aquí terminamos con estas palabras gloriosas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, el cambio total. Cambió nuestra alma, cambió nuestro ser, hermanos, y ahora somos nuevas criaturas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora sí nos podemos llamar hijos de Dios, porque las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas por Él, y Él está ahora como una gran bendición sobre nosotros. Por esto el mundo no le conoce. El mundo no le conoce porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque Él le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. Qué lindo ese mensaje que dio Juan en el cambio rotundo que dio, y esa esperanza que ahora nos presenta, hermanos, que un día le vamos a ver a Él tal como Él es. Esto es una realidad, esta es una verdad, pero tenemos que siempre vencer sobre las circunstancias de la vida, que nuestra alma siempre esté preparada. Orad sin cesar para no caer en tentación, porque dice la palabra, alma que pecare, esa morirá. Ezequiel lo pronuncia. Así que, hermanos, para Él sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias. Gracias por la palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Así como cambiaste a aquellos hombres, Señor, en aquel tiempo, en el tiempo, Señor, cuando tú preparaste a discípulos, aquellas personas que emprenderían, Señor, ese arduo trabajo de impartir tu palabra, de llevar el evangelio a todo lugar. Así nosotros ahora en nuestro tiempo, Padre, y recibimos tu palabra y luchamos ahora contra las adversidades del mundo, contra las emociones que hay en nuestros corazones, con todo lo que pueda venir, Señor, y oramos y clamamos, Padre, para no entrar en ese problema tremendo, Dios, sino que siempre dándote la honra y la gloria y estando purificados y preparados para el momento cuando tú vengas por la iglesia o cuando nos llames a tu presencia. Bendice a tu pueblo, a la iglesia Camino de Fe, a mis hermanos, Señor. Bendice a todos y cada uno. Bendice a los que han visto, Señor, y han escuchado esta palabra, que sea una palabra que surca los corazones como ríos de agua viva. A ti sea la gloria, la honra, Padre. A ti sea la gloria, Hijo, la honra al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Vamos a dejar